Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, la idea de hoy es repasar un poquito cómo vamos a hacer o en qué consiste el trabajo final. Yo hice un pequeño PowerPoint para que vayamos leyendo, supongo que ustedes lo habrán mirado, y nos vamos a ir deteniendo en cada una de las partes para ver si tienen dudas, alguna pregunta y después las consideraciones que les parezca, salvo que quieran arrancar con alguna consideración previa a que veamos el trabajo. ¿Arrancamos? ¿Sí? A ver. Me dicen si se ve, ¿eh? ¿Se ve? ¿Están viendo? Yo no los veo a ustedes, así que si me contestan por el audio, ¿se ve? Bien, Bueno. mira. Sí, se Bueno. ve, se ve. El trabajo final integrador tiene que ver con un proyecto de intervención. Dos palabras respecto de por qué proyecto, no programa, no plan, sino porque tiene que ver con esta lógica de estar revisando los problemas, la lógica de los actores y pensar un proyecto fundamentalmente está vinculado a pensar algo que no está cerrado del todo. Digo, nosotros no vamos a trabajar de un modo en donde, bueno, acá trajimos lo que hay que hacer, a partir de esto vamos a hacer lo que otro en un escritorio o en soledad estuvo diseñando. Lo que está en verde, por razones obvias elegí este color, es lo que dice el texto del trabajo. Pero lo primero que quería que recordemos y que tengamos siempre presentes esto que en algún momento Darío había tomado al principio, en pensar la gestión como una forma de transformación de las organizaciones y no como esa mera modo de administración de la rutina diaria. Entonces dice, van a ir viendo que en función de las consignas están muy relacionadas a lo que nosotros ya veníamos trabajando en cada uno de los trabajos, de las tareas de los módulos. Lo primero es que en base a los problemas trabajados o analizados durante el curso, fíjense bien cuál van a seleccionar, con cuál se sienten más cómodos, seleccionar uno solo y fundamentar el criterio de priorización. No se olviden de pensar el problema asociado a necesidades y cuando un problema es un problema. Recordemos esto de que había ahí una diferencia o una brecha para pensar un problema entre el deseo y lo que sucede en la realidad. Cuando esto no coincide, ahí es donde hay un problema. Lo otro importante es pensar para quién es un problema. Tengamos en cuenta, esto es fundamental, porque para poder analizar ese problema, muchas veces nosotros estamos parados en un lugar en donde ese problema es un problema solo para nosotros o solo para uno de los integrantes del equipo. En este punto, a veces identificar bien para quién esto es un problema también nos permite identificar si es un problema de gestión o no, porque tampoco se trata de demonizar la administración, pero hay cosas que están mal administradas y nada más, no es una cosa demasiado compleja y que haya que tomarse todo este trabajo de evaluar los actores, etcétera, sino que es un problema en términos de la administración de cierta rutina. Entonces, el pensar para quién es este problema muchas veces nos lleva a poder empezar a dirimir si tiene que ver con las organizaciones y si realmente es un problema de gestión. Estos problemas pueden ser problemas de los servicios vinculados, qué sé yo, a
al modo en que se otorgan los turnos, a la accesibilidad, a la escasa trabajo en equipo, a no poder darle continuidad al proceso de atención, o problemas de la población. Por ejemplo, una alta proporción de mujeres en edad reproductiva que no van a hacerse el PAP, o no consultan por un control ginecológico, o qué sé yo, la dificultad, o muchos niños en un barrio con problemas de escariosis, dermatológicos, etcétera. En esta selección del problema es importantísimo empezar a poder producir, pero esto ya todos ustedes avanzaron bastante en los trabajos, en las relaciones causales. En este punto quiero repetir lo que ya habíamos dicho en algún momento, decir, falta guantes. A ver, no es un problema de índole de la gestión como nosotros los estamos pensando, decir falta consultorio, o falta papelería, o falta un médico, o digo, no se introduce un problema con esta, casi les diría con esta palabra, la palabra de la falta, porque en realidad si uno se pone a pensar, bueno, faltan consultorios para poder atender. En realidad, cuando vos empezás a problematizar realmente esta falta, tiene que ver con gente que se queda fuera de la atención, escasos turnos que se pueden dar. Entonces el problema está en otro lado, no en la falta de eso. Y en realidad, la falta del consultorio forma parte de una de las causas de ese problema, pero no es el único. Si no, serían bastante sencillos de solucionar, y ya sabemos que no son tan sencillos. Hacemos otro consultorio, o compramos más guantes, o compramos más papeles, planillas, o lo que sea. Por otro lado, no dejar de recordar esto de que se trata de un problema del campo de la salud, no del sistema de salud o de los servicios solamente. Y pensar en términos de campo nos lleva a pensar el problema, los recursos, los actores que intervienen, los intereses que se juegan en esos problemas. Y en función de los criterios, por qué se prioriza, habría que tener en cuenta esto de la magnitud, la gravedad. La magnitud puede ser, bueno, porque abarca o está implicada mucha población o todo el equipo. La gravedad muchas veces no tiene que ver con que esto afecte a muchas personas, sino que es un problema que está vinculado a situaciones graves como, por ejemplo, bueno, la vida y la muerte, ¿no? La vulnerabilidad, la viabilidad, esto puede ser un criterio de priorización, que ustedes hayan pensado 2 o 3 problemas y alguno de ellos no esté dentro de la esfera de su gobierno ni de la de los compañeros para poder construirle viabilidad a ese problema. También puede estar vinculada a la percepción y valoración por la comunidad. Esto es interesante poder estar analizándolo, porque empieza a jugarse, bueno, qué dispositivos o qué herramientas yo empiezo a utilizar para poder hacer una escucha atenta como equipo a la valoración y la percepción que tiene la comunidad de ciertos problemas que a lo mejor el equipo no los entiende como tal. Y también se puede pensar en términos de costo-efectividad. En este punto, a pesar de que está como última frase en el trabajo, habría que evaluar la posible utilización de la dimensión epidemiológica, si es pertinente, según el problema seleccionado. Seguramente hay registros en el centro de salud o en el servicio en el que estén trabajando, en donde uno puede recuperar información y analizarla más en términos epidemiológicos, es decir, en términos poblacionales, cuánta población hay a cargo, cuánta de esa población son pacientes crónicos, cuánto, depende del problema que uno haya seleccionado. Y no dejar de ver en
discriminación, si se quiere, en términos epidemiológicos, el tema este de las desigualdades. Esto nos va a permitir hacer un análisis o una problematización mayor de esa dimensión que estamos abordando. Pensar esto de la interseccionalidad, porque nos permite pensar para quién va dirigida la acción. Entonces no es lo mismo si nosotros vamos a seleccionar un problema vinculado a las mujeres, por ejemplo, no tener en cuenta que nuestra acción está vinculada más a las mujeres de una cierta población, de una cierta edad, de una cierta etnia, si se quiere. A lo mejor el problema está vinculado a pueblos originarios, o de una condición social determinada. Estas cosas no estaría bueno no perderlas de vista. O muchas veces problemas vinculados a la poca asistencia de los hombres a los servicios de salud, o que asisten cuando cuando los problemas de salud están bastante más avanzados. Digo esto porque, si bien todo esto que nosotros habíamos trabajado de la interseccionalidad deviene del feminismo, es una teoría y es un marco de análisis para poder utilizarlo con varones o con mujeres. Digo, es una perspectiva nueva de análisis en términos del atravesamiento de las diversas dimensiones de opresión. Lo otro es definir las directrices, objetivos, valores que orientan a esa selección, y la intervención a planificar de modo que se constituya en el orientador de nuestra tarea. Y eso no es ni más ni menos que pensar el para qué. Cuando uno piensa el para qué, pone a jugar y hace explícito el sentido de su trabajo. Vuelvo a traer algunas cosas que trabajó Darío, que decía, ¿para qué gestionar? Y es para mejorar la calidad de vida de la población, para organizar los servicios en pos de las necesidades de la población, no de los intereses de las corporaciones, por ejemplo, para mejorar la satisfacción de los trabajadores. Esto es importante también tenerlo en cuenta al momento de la problematización. Y tener como norte o como gran valor o directriz, pensarlo dentro de todos los componentes o las características de una estrategia de atención primaria, y fundamentalmente pensando en la salud como un derecho. ¿Quieren que paremos acá? ¿Me quieren preguntar algo de esta parte? Si no, voy siguiendo, me dicen, ¿eh? ¿Sigo? ¿No hay ninguna Andrea, duda acá? ¿cómo andás? Perdón, que yo me sumé un cachito más tarde. Sí. Yo tenía una pregunta puntual, un poco la habíamos charlado con Darío también respecto de la segmentación, a veces de los problemas que hay que hacer como para abordarlo más, quizá también pensando un poco en el trabajo. Pues voy a poner el ejemplo de mi caso, simplemente porque es lo que venía yo trabajando, que era un poco sobre vivienda y acceso a la vivienda, etcétera. Yo lo que había pensado hacer como recorte respecto de gestión en tanto a salud, en la problemática de vivienda, que bueno, es muy compleja en el barrio donde yo trabajo, era un poco pensar en esto de, como objetivo general, de visibilizar los problemas de salud en torno a la vivienda y de qué manera la gestión acompaña o no estos procesos de salud de las personas, en tanto son problemas de salud complejos, ¿no? Y un poco lo que hablamos con Darío es que a veces el tema de la vivienda es tan amplio que pareciera como que, bueno, ¿qué le toca a salud dentro de el tan amplio problema de la vivienda, ¿no? Como te lo pregunto puntualmente en esto de quizá a veces uno focalizar dentro de una problemática muy amplia, focalizar un poco en torno a poder gestar algo de conocimiento en cuanto al trabajo. A ver, yo voy a decir 2 o 3 palabras y después voy a dejar que Darío, que me parece que es tu tutor, ¿no es cierto? ¿Seba es el que está hablando? Sí, soy Seba. Sí, y es Bueno, Darío. está bien.
A mí me parece muy valioso tomar esto de, ¿cómo decirle?, de la gestión en términos de, y en una primera etapa como una construcción de conocimiento concreto. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, si uno empieza a recortar, porque es como vos dijiste, tan amplio ese problema, cómo determinados problemas de salud están vinculados a las condiciones de vivienda de la población a cargo de tu centro de salud, me parece que eso, en primera instancia, construye evidencia para la gestión más macro, si querés, pero fundamentalmente construye evidencia para la gestión del equipo de salud. ¿Qué quiero decir con esto? A partir de esa información, me parece que hay alguna transformación que debe darse en la organización de ese equipo que responda más a ese tipo de problemas que está teniendo esa población. Donde a veces cuando lleguemos a la parte esta donde dice describa el proceso de atención y describir el trabajo duro, el trabajo muerto, el trabajo vivo, lo que se busca es justamente eso, es poder estar pensando, bueno, nosotros atendemos un problema de salud, ejemplo, la hipertensión, o esto que decía yo antes, ¿no?, de la escabiosis en los niños. A todos los atendemos del mismo modo, le damos cierta priorización cuando sabemos que eso está tan vinculado a determinadas condiciones de la vivienda y la presencia o no de basurales en el barrio. Me parece que está bueno poder pensar estos problemas de salud, Seba, como lo venís pensando y trabajando con Darío, y en ese recorte, para poder pensar qué impacto ese conocimiento concreto, porque todo nos parece, creemos, y ahí es donde yo metería también el tema de la epidemiología. Cómo construir evidencia en términos epidemiológicos que permita hacer una reflexión al equipo en cuanto a cuál es el modo de organización que se dan para responder a esto, sin dejar de ver que es una evidencia que puede tranquilamente ser llevada a otros niveles de gestión. ¿Se entiende, Seba? Sí, 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 totalmente, totalmente. Ese era otro punto de los que hablábamos también, ¿no? Como poner los pies sobre la tierra, sobre también hasta dónde uno tiene que llevar desde salud también. Por supuesto que creemos que hay que participar, ¿no? Pero que está bueno esto de saber, bueno, hasta dónde tiene que participar salud, y quizá esto ayuda, ¿no? Como obtener la perspectiva desde la vivienda, en este caso, ¿no?, en el caso que yo traigo, como tener la perspectiva desde la vivienda para generar en un primer momento evidencia y tener realmente cuál es el impacto en la salud de la población, que a veces, digamos, a veces en la salud se habla de esto más de, bueno, cuántos desalojos hay, bueno, cuánta gente ha quedado en situación de expulsión de su vivienda, qué ha pasado con el proceso de gentrificación, etcétera, pero no quizá del impacto en la salud, que también se vio como alguna de las nutricionistas en algún momento empezó a pensar sobre trastornos alimentarios y vivienda y las situaciones de estrés en torno a la población. Me parece que está interesante para avanzar por ahí, así que gracias, André. Sí, de todos modos, lo último que te quiero decir es tener en cuenta, a mí me parece tan brillante esto del análisis interseccional, porque no es la vivienda sola, ¿me entendés? Vos lo fuiste nombrando, son múltiples, no le quiero decir factores, pero determinantes que producen una cierta situación de salud. Entonces, esto de los trastornos alimenticios, además hay hacinamiento, además hay ciertas condiciones de trabajo que hacen, o de desempleo, o de... Sí, total, la informalidad, que son mujeres, claro, necesariamente solas, claro, que maternan, y la o de violencia que hay vivir en el varias barrio, familias juntas, bueno, está. Darío, no sé si le querés decir algo a Seba, pero ya lo estuvieron trabajando, me parece.
Sí, básicamente un poco lo que habíamos estado charlando tenía que ver con reducir un poco el universo del análisis. Digo, para no hacer algo que sea demasiado extenso y que por ahí se ponga, o que, digamos, que pretenda analizar numerosas variables que llevan a nunca terminar. Por ahí una recomendación, sin duda que la problemática de vivienda, la problemática de la tierra es un hecho concreto en nuestro país, en las ciudades. Bueno, el caso del desalojo de Guernica y todo lo que, el reclamo de tierras de los pueblos originarios y también de la población, bueno, que ha venido a partir de las migraciones internas hacia población rural hacia las ciudades y población también de ciudades que migra a otros barrios, ¿no? Ciudades grandes, como pasa con Buenos Aires, etcétera. Simplemente la recomendación era esa, achicar el universo de análisis, obviamente sin dejar de considerar la importancia que tiene la problemática de la vivienda, ni hablar. Ni hablar. Y también ver, porque muchas veces ocurre que en el equipo, digamos, no está agendado como un problema prioritario, o sea, cómo hacer para transformar esto, porque obviamente hay diferentes sensibilidades dentro de un equipo de personas y para mí, quien trabaja conmigo quizá no tenga el mismo lugar de prioridad el no acceso a la vivienda que, por ejemplo, la atención de embarazadas. No sé, por dar un ejemplo que no tiene que ver, pero tiene que ver sí con la enfermedad, por así decirlo, más allá que el embarazo no se trata de una enfermedad, pero pareciera que tuviese mayor peso específico en el ámbito del centro de salud de esto. Ni hablar que se hace muy difícil hacer un balance, por eso de alguna manera hemos discutido esto de los niveles de complejidad, de pensar que la complejidad con la cual se trabaja en el primer nivel de atención es la verdadera complejidad, digamos, por así decirlo, y no solo no confundir complejidad con niveles elevados de tecnología, sobre todo las tecnologías duras y las tecnologías que tienen que ver con los elementos de diagnóstico por imágenes, etcétera, y de acceso a especialidades médicas, sino lo que significa muchas veces estar en el primer nivel justamente abordando este tipo de problemas, abordando con las limitaciones que esto significa, porque en el debate de la problemática de vivienda no puede estar ausente el Estado, más allá que uno trabaje en un centro del Estado, pero no puede estar el lugar que tenga por lo menos a su cargo las decisiones de Estado al respecto de lo que tiene que ver con las viviendas populares o lo que tiene que ver con... Bueno, eso prácticamente no existe, pero digo esto de fomentar el acceso a las poblaciones más desfavorecidas de la vivienda en modo económico, eso prácticamente no está existiendo. Lo sumo en algunas provincias, puede haber algunas situaciones, pero básicamente esto es llevado adelante o por organizaciones no gubernamentales con fondos públicos, porque convengamos que muchas de esas acciones se hacen con fondos públicos. Pero bueno, básicamente tenía que ver con eso, no descalificar la falta de vivienda como problema, sino, bueno, por ahí reducir quizá un poco el universo de análisis, nada más que eso. Sí, igual me parece que el desafío está puesto, Seba, en cómo uno, sin dejar de considerar ese universo que dice Darío, que él no está diciendo que lo dejemos de considerar, sino de no ampliarlo demasiado, uno puede abordar a poder pensar las singularidades en la organización del centro de salud. Y ahí es donde pensamos la viabilidad. Porque si no, nos vamos a querer matar, de decir, bueno, pero nosotros no tenemos posibilidades de hacer las cloacas, construir más viviendas o de, no sé, que llegue el agua potable. Pero sí creo que considerar esas variables y considerar esos niveles de determinación más macro hacen al desafío de poder pensar organizaciones más acordes a estas poblaciones, porque si no como que atendemos a todo el mundo igual, no sé si se va comprendiendo lo que digo,
Digo, hay un primer análisis que podría estar vinculado a toda esa cantidad de determinantes, pero después ver cómo se lleva eso a la concretud en una organización en lo cotidiano en el servicio de salud. ¿Mm? Bueno, ¿alguien más? Gracias. Una leve acotación también en relación a esto. Por ahí me ha tocado escuchar también de gente del primer nivel de atención con cierto fastidio, ¿no? De decir que todo tiene que pasar por aquí. Todo pasa por aquí, es decir, salud detona con educación, salud detona con desarrollo social, salud detona con todas las distintas áreas del Estado. No es un hecho menor eso. No es un hecho menor y de alguna manera venimos haciendo un esfuerzo para que eso ocurra. El tema es cómo también estamos preparados para afrontar. Después veremos los resultados, porque yo creo que por ahí el caso más ejemplar en esto es el abuso sexual infantil, cuando se aborda en el primer nivel de atención. Primero, el nivel de exposición que tiene el equipo que plantea el trabajo con esa situación, porque es el equipo que viene todos los días al barrio y que está en contacto con la comunidad, y muchas veces le toca denunciar a alguien que está dentro, ¿no?, de esa comunidad, que es el abusador. Digo el abusador porque el 99% son varones o con identidad masculina. Y esto particularmente me viene tocando de cerca en relación a un trabajo donde yo estoy, en el Hospital Protomédico, con un centro de salud, que realmente es un nivel de desgaste tan tremendo cuando se pretende abordar esta problemática que tiene, no sé, un montón de aristas, ustedes lo sabrán, a quienes les haya tocado trabajarlas de diferentes áreas del Estado, y por ahí es tan poco lo que se puede transformar, y cómo pensar que eso que es tan poco está de alguna manera también generando una transformación pequeña en el lugar, porque es muy probable que si bien eso tarde muchísimo tiempo en replicarse, a lo mejor una estrategia que es efectiva en el abordaje de ese problema, tarde un tiempo en replicarse, pero claro, en la medida que no haya espacio de discusión entre equipos de diferentes centros, por ahí lo que planteábamos en una lógica de colegiado, en el encuentro anterior, si se acuerdan, en donde se puedan contar experiencias, no digo de lo exitoso porque esto suena muy de perogrullo, pero sí pensar en que se pueden bueno, establecer algunas líneas que sean transformadoras. Y el agotamiento que esto lleva es tremendo. No solo digo en esta problemática, sino en muchas otras. Porque los problemas de salud o de enfermedad también que detonan en el centro de salud, y cuando uno habla con educación, educación te dice, sí, pero nosotros también abordamos todo, y esto del todo versus el no todo, que terminan siendo cuestiones ásperas en ese sentido, pero sí está claro que no solo con decisión política se construye la intersectorialidad coordinadamente, puede haber una decisión política establecida, clara y concisa, pero el problema está que los organismos del Estado no solo están constituidos por jefes políticos, sino que están constituidos por la lógica de la tecnoburocracia, que tiene un modo de tentar el poder que, bueno, no es fácil. No es fácil. Fíjense que en la mayor parte de nuestras provincias los casos de abuso en niños y niñas se meten adentro de un expediente. Y si no tiene expediente, lo demás no importa. O sea, el nivel de burocratización de un problema, que bueno, será necesario para actuar ante la justicia y demás, pero la burocracia te exige que exista el expediente. Sin el expediente, el niño o la niña no existe. Y eso es nefasto, ¿no? Yo, si me permitís, Andrea, no quiero solaparme con muchas de las cosas que estás hablando, y simplemente un comentario muy pequeño. A veces cuando uno ve la magnitud del trabajo, y hay dos cosas. Voy a tratar de ser sintético si puedo. Primero, esta palabra que surge mucho en la cuestión de hay que hacer el recorte o el recorte del problema. En realidad, uno
tiende a subjetivamente pensar el recorte como una cuestión de reducirlo o de achicar el problema y en realidad la idea es que el problema pueda entenderse en toda su complejidad, pero que nosotros podamos generar la intervención entendiendo la limitación de nuestra capacidad de gobierno, porque podemos pensar un trabajo, digamos, y que puede ser el puntapié. De hecho, yo sé que mucha gente por ahí está también atravesando procesos de posgrado tipo maestrías, y a veces los trabajos que se hacen para cursos como este ayudan o empiezan o dan un puntapié para trabajos más grandes, pero la tendencia siempre a querer hacer el trabajo de, digamos, que nos resuelva todas nuestras dudas y todas nuestras preguntas. Y cuando, digamos, tenemos que poder dar el contexto de esto que dice Andrea, cuáles son, digamos, aquellas herramientas que nosotros, o aquella información que nosotros vamos a sacar del trabajo que hagamos, que nos permita tomar decisiones. Si nosotros vamos a un análisis de toda la complejidad del problema, nos va a costar, como nos cuesta todos los días, encontrar los puntos de acción. En cambio, si nosotros hacemos el análisis complejo del problema, no hacemos un recorte del problema, pero sí podemos entender nuestra posición en el campo para medir la capacidad de intervención que tenemos, va a pasar esto que dice Darío: pequeñas acciones con grandes movilizaciones. ¿Por qué? Porque esas pequeñas acciones que nosotros podemos definir están bajo nuestro gobierno, pero apuntan a la complejidad de un problema que es mucho más extenso. Que si nosotros nos proponemos resolverlo, estamos hiper complicados. Digo, hago estas dos aclaraciones. Yo sé que estoy pisando mucho de lo que los compañeros están y van a trabajar y ya dijeron, pero digo, me pareció oportuno porque a veces nos resuena en la cabeza recorte, como que el recorte es el del problema y ver el problema en dimensiones reducidas. Y es al contrario, el problema hay que verlo en toda su complejidad y tenemos que entender nuestro rol para planificar una intervención sobre nuestra capacidad de gobierno. Digo, hacer además un trabajo que sea viable, que sea posible de hacer y que nos lleve un tiempo prudencial, digamos, tener definido estas cosas y que nos sea útil, no pensar en escribir el libro de la gestión en servicios de salud, que ojalá algún día lo pudiéramos hacer y el curso sea un puntapié, pero digo, no, ahí es donde está la capacidad, digamos, del investigador de hacer de hacer ese resumen cognoscitivo. Bien, sigo. A ver, ahí está. Bueno, después dice que hay que realizar el análisis del proceso de trabajo. Digo, si bien esto está pensado como ciertos pasos, son ejercicios que se van dando medio en simultáneo. Igual la idea de haberle puesto estos ítems es que sea un poco más ordenador para ustedes. Después ustedes decidirán qué lógica le van dando al texto. Pero la idea es, seguramente se le van a atravesar cosas en simultáneo de todos los ítems que estamos poniendo. Bueno, analizar el proceso de trabajo que involucra ese problema, identificando las determinaciones y condicionamientos, las causas de las causas. Esto ya lo habíamos trabajado, hay una de las tareas, retomen cada una de las tareas que hicieron para poder seguramente, y sería lo esperado y lo deseado, eso que se hizo en el módulo 2, ahora uno le encuentra otras cosas que pondría o que modificaría, pero también seguramente nos va a servir. En ese punto, cuando uno empieza a describir ese proceso de trabajo vinculado al problema, hay que ir definiendo o tomando nota o identificando cuáles son las instancias del proceso de la toma de decisiones. El rol que ocupamos nosotros,
las y los otros actores que están involucrados en dicho proceso, e incluir allí lo del trabajo muerto, trabajo vivo y las herramientas que vamos utilizando para pensar ese proceso. Cuando uno piensa, analizarlo como un proceso quiere decir que estar pensando en las diversas acciones de diversos actores que están poniendo en juego la definición de un producto, que es la producción de cuidado. Digo, porque no es una sola acción. Cuando uno piensa un problema y lo empieza a pensar como un proceso, se va dando cuenta que hay muchas acciones repetidas o nuevas, en términos más longitudinales, que realizan varios actores que entran y salen de ese mismo proceso y que de alguna manera va a dar un producto final. Tener entonces presente ahí que el producto final para nosotros es la producción de cuidados. Y sobre todo pensar esto de los actores en situación de gobierno, que esto ya sabemos lo que quiere decir. Tiene que ver y está vinculado con sujetos vinculados a ese problema, pero que tienen alguna cuota de poder sobre ese problema. Y esto es importante no dejar de verlo, poder identificarlo para poder, como vamos a ver un poquito más adelante, ver esto de los facilitadores o no, quienes obstaculizan, quiénes pueden ser unos aliados, etcétera. Bueno. ¿Sigo? Bien. Después dice, diseñe con las herramientas de la planificación estratégica y tomando como eje las nuevas formas y dispositivos que trabajamos fundamentalmente en el módulo 5, que si recuerdan, yo no les hablé de esto como una receta, sino como ejemplos, y con ciertas características que ahí sí habría que tenerlas en cuenta, ¿sí? Las características de esos dispositivos, de esos arreglos, están vinculadas al proceso de ese problema, para poder tomarlo como un ejemplo, para tomarlo así como se presentaba, como si fuese una organización por niveles de cuidado, por cuidados progresivos, o pensar en refuncionalizar o problematizar qué es un equipo de salud. ¿A qué se le llama un equipo de salud? Como dispositivo o como arreglo organizacional. No es solamente el juntar las personas que están juntas en un edificio determinado, sino que tiene que ver con una lógica determinada, con el proceso de adscripción, etc. Cuando hablamos de las herramientas de la planificación, tiene que ver con esto, considerar las dimensiones subjetivas, la articulación del medio con otros actores, y que la planificación es parte de la situación. Es decir, no es algo que nosotros nos podemos problematizar y decimos, bueno, ahora vamos a planificar y ahora a llevar adelante. Lo estratégico de la planificación estratégica tiene que ver con esto, con la posibilidad de ir revisando y haciendo evaluaciones procesuales que nos permitan algún cambio en función de los efectos que está produciendo o los obstáculos que vamos identificando. Cuando se piensa en esa evaluación, tiene que ver con reconfigurar esa trayectoria. Y fundamentalmente la otra herramienta de la planificación estratégica es pensar que ese escenario de la planificación es un escenario de disputas. Indefectiblemente. Es un escenario de disputas porque se están jugando intereses y objetivos de los sujetos. Y no hay una homogeneidad en términos de objetivos y de intereses de todos esos sujetos que intervienen. En esto que decíamos, ¿no? Quienes entran y quienes salen en ese proceso. A veces son pequeñas cosas, pero que tienen con una intervención que es muy, muy, muy cara a cómo continúa o no ese proceso de atención. Y pensemos muchas veces en las personas que hacen la admisión,
o las personas que entregan medicamentos, o cuando estamos ahí en la lógica de que el médico o el psicólogo o el odontólogo o odontóloga son los centrales en ese proceso. Y a veces sí son centrales, pero muchas veces hay allí en todo ese proceso actores que entran y salen que lo modifican de una manera importante y significativa. En este punto, la propuesta es que puedan identificar los facilitadores, oponentes y aliados, de modo que de ese modo también se empiece a construir la viabilidad de este proyecto. Esto es sustantivo y es importante. Y la construcción de viabilidad, se le dice así, construcción de viabilidad, porque no es algo que se da naturalmente. Se construye problematizando, se construye en las conversaciones con esos oponentes o con esos aliados. Por eso se utiliza esta palabra de la construcción de viabilidad de un proyecto. ¿Qué piensa el otro? ¿Qué tipo de conversaciones hay dentro de la organización? ¿Quiénes son las personas que se vinculan en términos subjetivos porque se reconocen, porque tienen determinada vínculo? Bueno, estas son cuestiones a ir teniendo en cuenta. Bueno, voy terminando, así después podemos charlar las preguntas que quieran. Bueno, y por último, sería importante que ustedes puedan pensar cuál va a ser la estrategia que se van a dar para poder analizar esa práctica o resultado de la intervención. A lo mejor no es el gran resultado final, sino ir pensando diferentes esquemas de evaluación de esta intervención, pero no es menor que uno pueda estar consensuando formas de evaluar o de repensar la estrategia, o de ver qué resultados está dando, ver qué incomodidades está produciendo o no, y poner plazos y métodos y los responsables de la tarea. Esto para mí es sustancial porque además, primero, esto de los plazos me parece algo importante en términos de cómo uno se va proyectando respecto del trabajo. Esto que decíamos en el módulo 5 de, bueno, así vamos a hacer una reunión en un colegiado y llegamos a determinados acuerdos, pensamos en responsabilidades y quién puede asumir la responsabilidad de ciertas tareas. ¿Y cuándo nos reunimos de nuevo? Bueno, ya después vemos. Y bueno, estamos esperando que alguien mande un mensaje, o que el que coordina, o el director, o quien sea, decida cuándo. Y esas son situaciones que van desfigurando, si se quiere, este esfuerzo de problematizar y de pensar en la diversidad de actores y de darle participación y de que cada uno pueda tener la palabra, dejar circular la palabra, para algo que cayó en saco roto. No importa, igual, viste, te hacen hablar, te hacen decir, y nunca se evalúa, nunca se hace una rendición y petición de cuentas. Esto también es importante. Así que como parte de la finalización del trabajo habría que pensar algún dispositivo concreto para ir haciendo un análisis de esa práctica propuesta y pensar en esto, en las formas, los plazos. Muchas veces son la definición de algún indicador que pueda estar dando cuenta de una modificación o de una transformación en el servicio o en el centro de salud. Esto tiene que ver más con las condiciones de producción, lo puse igual para que si alguno tiene o alguna una duda me diga. La extensión que pedimos son de 10 carillas, estas son las características. No se olviden de que tenga todas las partes
de construir bien la bibliografía según las normas APA. Ahora anótense todo lo que quieran preguntar, porque si no tienen las normas APA yo se las puedo mandar o las podemos poner ahí en el campus, que además define cómo se hacen las citas y las referencias correspondientes. Para mí esto es parte del aprendizaje cuando hace uno alguna capacitación. Y bueno, recomendar esto, que aprovechen las tareas que ya desarrollamos en el curso, se pueden incluir, lo que se espera es que se incluyan, pero sería buenísimo que no exactamente igual, porque alguna modificación seguramente nosotros mismos hemos hecho de este escrito que hicimos hace 3 meses. Bueno, pensar en el tema de la bibliografía, que le dé soporte y argumente cada uno de los desarrollos teóricos que ustedes puedan hacer. Bueno, pensar esto de que las tareas estén al alcance de las decisiones, porque, como decía Gonza y Darío, lo que estamos tratando es de construir cierta información, datos y un escenario que nos permita la toma de decisiones, y fundamentalmente que estén en función de los problemas reales de la práctica. Y bueno, y la comunicación con el tutor o tutora, en este caso yo, no demás otros tutores, que ahora si quieren charlamos un ratito, no sé si, bueno, ahora Gonzalo les va a decir el tema de los tiempos y de las certificaciones, y después definimos entre todos que si les parece de armar un grupo más pequeño de WhatsApp de cada tutor o tutora con los compañeros, y así vamos trabajando mientras ustedes trabajan. Bueno, hasta ahora nada más, y este es mi deseo para finalizar el año. Deseo absolutamente compartido. Bueno, acá estoy yo. No sé si a usted le sale abajo el texto que dice presidencia, ASMG y F. No, es usurpación de título. No, recién me doy cuenta que está rotulado con cómo está funcionando el campus, pero muy lejos de mí es tener ese honor. Martín Campi es el presidente de la Asociación de Santa Fe. Lo aclaro por las dudas, porque después, qué sé yo, viene la factura de él a nombre mío y es un tema. Con respecto al tema de la certificación, está en el campus, ustedes van a ver que está en el sería el módulo 0, todo el desarrollo del temario, las consideraciones de trabajo final y el tema de la acreditación. El curso completo, con todos los módulos aprobados, que en realidad es el 70% de los módulos aprobados, y dentro de esto hay un conjunto de tareas que hay que cumplir para completar el 70% de cada módulo, que es el trabajo en algunos casos, la participación en el foro en otro. Desgraciadamente el campus es bastante alcahuete, también ve los momentos en los cuales uno ve qué lectura, no qué lectura, perdón, porque eso no lo puede ver. Sí, lo que ve es qué archivos vieron, qué archivos abrieron, si abrieron todos los textos, si bajaron la bibliografía, no la bajaron. En realidad no es la idea tener un control sobre eso, sino tener por lo menos un mínimo de estándar de certificación para que aquel que hizo el esfuerzo y tuvo mayor participación y mayor cantidad de horas dedicadas al curso, bueno, pueda certificarlo. En el caso del curso completo aprobado, el curso tiene 180 horas acreditadas. Esa acreditación está avalada por la Asociación Santafesina y por la Federación Argentina de Medicina General, que suma puntos para la recertificación de especialidad en el caso de los médicos generales, y en otros casos que necesiten algún aval o certificación sobre los avales del curso, se le dará en función de lo que necesiten. Eso lo piden. En el caso de tener el trabajo final integrador aprobado, no solo aparece con trabajo final, o sea, nosotros vamos a tener 180 horas
y no va a figurar con trabajo final aprobado. Ustedes saben que el trabajo final suma bastante puntaje a la valorización de los cursos. Pero como el trabajo final integrador para nosotros es una sumatoria de tareas, le sumamos también carga horaria. O sea, el curso tiene 250 horas con trabajo final aprobado. O sea, en realidad el peso del curso con el trabajo aumenta bastante como para poder interesarnos en tratar de completarlo. Esto no tiene una cuestión de mayor o menor mérito, sino simplemente hay un cálculo que se hace con metodólogos, que tiene que ver con lo que después formalmente se acredita, cuántas son las horas de clase y de lectura en lo virtual que nosotros podemos justificar con el temario, las clases, las grabaciones, y eso constituye la carga horaria, ¿sí? Así que esto es importante. Nosotros no hacemos, tendríamos que sentarnos a ver, pero por cursos anteriores y también por esta cuestión de respeto a los compañeros, no hacemos certificaciones parciales. ¿Sí? O sea, por ahí a veces nos han pedido la certificación de un módulo o de las horas que participaron, por ahí no 180 horas, pero sí quiero 10 horas o 20 horas de un módulo. En general eso no está contemplado dentro del programa, no está habilitado, digamos, el curso para esa fragmentación, pero en el caso que alguno lo requiera, no están todos los alumnos, después te lo vamos a mandar por correo, pero que alguien lo requiera o le tenga alguna utilidad, bueno, lo podemos ver, eso nos deberían pedir ya individualizado qué es lo que puedan estar necesitando de certificación. Pues, insisto con esto, el aval de la federación, por ser institución acreditadora de especialidad, tiene el aval del Ministerio de Salud de la Nación en las horas que da para la recertificación. Así que bueno, es importante tratar de terminar, no solo por lo personal y por la cuestión laboral, como hablamos hasta recién, sino acá le ponemos una manzanita más adelante, que es la cuestión de la certificación de horas y el valor académico que tiene, ¿no? Es un curso que tiene una carga horaria importante. Bueno, yo había pensado, esto, bueno, como les decía, está dentro del módulo, de arriba del módulo 0, dice Programa Curso Virtual 2020, y ahí pueden ver el tema de las acreditaciones, todo en el tema del campus. Un poco la idea también era, a modo de cierre, tratar de hacer un repaso visual del trayecto, digamos, que hicimos con el curso, del primer encuentro de presentación hasta ahora, pero en realidad Andrea lo trabajó muy bien y creo que hizo un buen recorrido con la presentación, por lo tanto sería muy redundante volver a ver esto digamos, del recorrido que hicimos juntos. Es muy importante que se tomen el esfuerzo. Yo sé que es muy complejo, es muy duro, uno termina y da por concluido, pero de revisar todo lo que está en el campus, hay cosas muy valiosas, las clases, los aportes de ustedes. El campus va a quedar abierto para las consultas que ustedes quieran. La bibliografía no tiene ningún requisito para ser bajada y compartida a ustedes en su lugar de trabajo con la gente con la que trabajan, no solo para el uso del trabajo final, sino también para el trabajo diario. O sea, obviamente que es todo disponible, así como nosotros lo tenemos disponible de los autores. Y en principio estamos pensando, esto lo podemos discutir, tenemos algunas limitaciones temporales, pero estamos pensando el último día de marzo, que yo no sé si es 30 o 31, no me acuerdo, enero, febrero, marzo, 31. El 31 de marzo como el día de cierre del trabajo, ¿sí? Obviamente que en función de los avances, en función de la situación que tenga cada uno, eso puede llegar a tener alguna... podemos dar cierta laxitud. La cuestión es no superponernos. A nosotros nos costaría un poco, no es imposible, pero nos costaría un poco superponernos con una nueva corte del año 2021,
por eso la idea sería tratar de terminar para marzo la presentación para darnos el tiempo de correcciones y cosa que estemos en el mes de abril ya dando las certificaciones del curso, ¿sí? Que es un poco el esquema más global que tenemos pensado como fecha. Obviamente estamos abiertos a opiniones, a pedidos grupales, particulares. La propuesta de Andrea es una, la de armar grupos de WhatsApp por tutores. Podemos dejar el grupo general también abierto, eso lo manejan ustedes. La verdad que todos estamos con muchos grupos en simultáneo y a veces se puede hacer pesado, así que eso lo puede manejar cada uno. En cuanto a que no hay problema si se da baja el grupo y rearmamos grupos por tutor. Con respecto al apoyo técnico, digamos, de los trabajos finales, todos los tutores estamos disponibles. O sea, porque por ahí por la temática, alguien está en mi grupo, pero prefiere que Andrea le haga un acompañamiento porque está más vinculado por ahí a los temas que ha trabajado Andrea. Eso, digamos, estamos los 4 disponibles para cualquiera, independientemente de las tutorías, obviamente. La idea es repartir un poco el trabajo, que no se sobrecargue todo en una sola persona, porque si no, digamos, si hay que elegir, obviamente Andrea sería la tutora de todo. Pero en la cuestión de por ahí de la temática, no es necesario que sea el propio tutor, ¿sí? Puede haber más experiencia en uno o en otro tema, que están muy relacionados también a los temas que desarrollamos en el curso. Después otra duda que también me planteó una de las compañeras es la posibilidad, esto ya lo habíamos hablado, de rearmar algún Citrix o algún encuentro intermedio sin esperar al 31 de marzo. Si nos ponemos de acuerdo en una fecha, y eso sí lo tendríamos que hacer por el grupo de WhatsApp, no habría problema, aunque sean pocas personas, porque por ahí podemos no estar los 4, pero por ahí puede Andrea, puedo yo, nos juntamos, son 7, 8 que tienen algún avance, nos sentamos y lo trabajamos. En esta corte no surgió, creo que por las distancias o por la heterogeneidad del grupo, no surgió la idea de hacer trabajos conjuntos, ¿sí? En algunas otras cortes hemos tenido 3 o 4 alumnos que toman un mismo tema. Lo que nosotros, porque comparten espacio de trabajos o porque tienen una mirada de problemas similares, porque están en lugares muy parecidos de trabajo, esto también nosotros lo reconocemos como válido, pero tiene que ser un trabajo individual, ¿sí? O sea, no una copia, no 4 copias del mismo trabajo, ¿sí? O sea, puede ser el mismo problema, puede ser que un equipo de 3 personas diga, vamos a abordar la alta demanda en un centro de salud. Bueno, yo con la misma problematización y tal vez el mismo marco teórico, uno aborda la gestión de turnos, otro aborda la problemática de la percepción de los servicios por parte de los usuarios y otro aborda la percepción del equipo de salud por parte de la sobredemanda, digamos. O sea, en esto que les decía de la complejidad del problema, en un grupo pueden abordarse, digamos, pueden hacerse intervenciones para un mismo problema, 3 intervenciones diferentes. Y esto lo aclaro porque no surgió de ninguno de los alumnos, pero por ahí está la idea dando vueltas si encuentran a alguien que esté interesado en trabajar en conjunto. Yo soy de la idea que mejora el trabajo hacerlo en conjunto, aunque estemos trabajando temas diferentes, ¿no? El poder tener un equipo de trabajo, aunque estemos viendo temas diferentes, nos sostienen algunos acuerdos de horarios, avances de días, que a veces cuando estamos solos es un poco más complejo. Y bueno, no. De mi parte me parece que no mucho más. Dejamos abierto, André, un ratito para preguntas, dudas, consultas. Sí, una cosita nomás, un minuto. Sí. Nosotros entonces quedamos que, para que quede claro, 31 del 3 habría que subir el trabajo a
al campus. La diferencia esta que dice Gonza de las horas y si es con evaluación o sin evaluación, tiene que ver con esto, con cierto formato metodológico acorde al proceso pedagógico, pero también tiene que ver con un acto de justicia, propio y ajeno. ¿Qué quiero decir con esto? Propio porque me parece que todos los que están acá y algunos que no hayan estado hoy han hecho todo un esfuerzo por poder sostener la presencialidad así, virtual, los miércoles hasta muy tarde. Entonces estaría bueno poder tener completas las tareas y, si es posible, la evaluación. Y justo para los demás, que bueno, los que han terminado, bueno, me parece que también es importante eso. Entonces, quienes deben tarea pueden ir subiéndolas de a poquito al campus, de manera de que cuando llegue marzo ya más o menos estén todas, lo van haciendo en los tiempos que definan, o si se ponen en algún grupo. Entiendo que cuando uno está presencialmente es mucho más fácil, a veces va con un compañero o se utiliza el espacio de la presencialidad también para discutir algunas cosas que en este caso no es posible. Y en relación, esto es la estructura y lo que vamos a llevar adelante. Y por supuesto, como dijo Gonzalo, vamos a atender a las singularidades. Si no, nos fuimos al carajo, si no atendemos tanto hablar de las singularidades de los sujetos, y si hay alguien que necesita para un lugar determinado, una certificación de esto porque me piden de este lugar, y bueno, lo vemos y lo pensamos y lo hacemos. Si tiene alguna dificultad seria en relación a los tiempos, también. Si necesita más o menos apoyo, apóyense en cualquiera de nosotros cuatro, porque no hay ningún problema. El que pueda estar disponible lo va a tomar a esto, porque desarrolló el módulo, o porque se sienta más cómodo con el tema, o por lo que les parezca. Así como yo me voy a tomar la libertad de poder decir, bueno, mira, por este problema que vos elegiste, me parece que te va a orientar mejor Gonzalo. Digo, ya que dijo que todo el mundo se quiere venir conmigo, cosa que no creo se van a arrepentir, yo también, porque Gonzalo sabe mucho de eso. No, pero en serio, digo, puede haber alguna problemática más vinculada a tener cierto saber técnico que se ponga en juego allí. Bueno, que cualquiera de nosotros pueda estar en libertad de decirle, vamos a consultarle a Andrea, vamos a consultarle a Darío, a Patricio, bueno, o a quien sea. Y ahora dejamos abierto, y la verdad que a mí me gustaría mucho que ustedes, quienes tengan ganas, puedan hacer una devolución de alguna cosa, aunque no les haya gustado, porque a nosotros nos sirve y les va a servir a los compañeros futuros. Una única aclaración, ¿viste? Uno habla y se acuerda de otra cosa. Me olvidé de esto. Cuando decía el tema de completar tanto las participaciones en el foro, todo eso se puede poner al día, obviamente. También, y esta es la aclaración mínima, también se pueden hacer subidas parciales del trabajo final. No necesariamente hay que subirlo ya entero con moño. Por ahí ustedes a mediados de, vamos a poner un ejemplo, el 10 de enero ya tienen hecho todo el marco teórico, todo el modelo de intervención, ya aprovechando el feriado largo del 31, y avanzan en algo. Lo único que sí les vamos a pedir en el caso de subidas parciales es que nos avisen que lo subieron, porque a veces el campus depende de, nosotros le dejamos alerta de notificación, pero a veces la alerta de notificación puede ser tardía. A veces nos enteramos 3, 4, 5 días después que ustedes subieron alguna tarea. Así que en eso la única aclaración sería, hice una subida parcial. Entonces se puede leer lo que trabajaron, hasta qué punto, y hacer una devolución. Eso el campus no permite una sola subida del trabajo final. ¿Sí? Pueden ser muchas. ¿Sí? Ahora sí, no hablo más.
Silencio de radio. A romper el hielo, así arrancamos. No, yo iba a preguntar lo de las tareas retrasadas, porque tengo algunas retrasadas, pero ahí Andrea dijo que se podían ir subiendo o que se vayan subiendo. Y bueno, y después, como cierre, me parece que bueno, fue un año complejo, creo que para todos, sostenerlo, sostener las lecturas, sostener el ritmo. A mí particularmente me pasó que a medida que la pandemia fue avanzando, fui perdiendo el tiempo que me había destinado para poder leer y estar al día, y me pasó por arriba. Entonces, bueno, tengo ahí esas cosas pendientes. Creo que los encuentros, estos encuentros quincenales, fueron lo que pudo sostener que uno no perdiera el hilo de conductor. Me parecieron que fueron todos muy interesantes, a veces más fáciles o más difíciles de sostener, de acuerdo a la carga que uno traía semanal, pero creo que es lo que permitió llegar a diciembre y hoy 28 estar acá con la misma gana de terminar. Digo, yo no perdí el interés, que la virtualidad me ha costado en otros cursos virtuales sostener el mismo interés hasta el final. No me ha pasado en este y tengo el mismo interés por terminarlo, pero bueno, nada, creo que la bibliografía me pareció muy interesante, no pude terminarla y creo que es fundamental para completar los trabajos. Entonces me ha pasado eso, no pude terminar algunas tareas en función de no haber podido revisar la bibliografía como me pasó al principio del curso. Pero bueno, esperemos llegar al 31 de marzo con las cosas finalizadas y pudiendo completar el curso, que me pareció más que interesante, y vengo de una profesión no médica, digo, pensando esto, que a veces genera alguna dificultad en la formación de grado, digamos, ¿no? Que no está incluido en el grado algunas cosas de las que vimos ahora. Así que bueno, dejo espacio para otros. Natalia me va a decir que no va a hablar la última clase, por favor. Hoy quiero ser la última. Hoy quiero ser la última. Cuando ya no hable más nadie, voy a hablar, qué sé yo. Digo lo que no dijo nadie. Si no, nunca me puedo contener y quiero dejar que hablen otros. Bueno, yo quería agradecer también por el curso. La verdad que el año fue bastante difícil, o por lo menos a nivel personal laboral fue muy exigente toda la pandemia, y como decía Fernanda, se dificultó mucho como poder sostener la lectura en los foros, todo, pero sí me parece muy interesante toda la bibliografía, que de hecho algunos textos los usé para algunas cosas en la Resi porque me parecía que eran aplicables, y un poco esa fue la funcionalidad que yo le fui dando al curso. Me pone muy contenta que se haya como extendido hasta el 31 de marzo, porque me parece que también, bueno, es como aceptar que la emergencia sanitaria nos comió, o bueno, por lo menos a mí me recomió. Y encima mañana con la legalización del aborto, como quienes trabajamos en esa perspectiva de derecho, fue como un año muy intenso. Y nada, y eso, y agradecerles porque las clases estas virtuales por lo menos tuvieron que llevar a como un hilo de poder, bueno, ir viendo un poco lo que había puesto la otra vez, más allá de los trabajos, que no me imaginaba que podíamos como, bueno, presentarlos en marzo y organizarnos el verano. Yo creo que va a ser mucho más sencillo para ponernos al día y participar, que la bibliografía para mí fue muy útil, y eso era lo que quería agradecerles. Y también, bueno, fue un espacio también de encuentro con otras disciplinas, que también lo llevé de ejemplo a mi residencia, que es interdisciplinaria, y ahí con los compañeros de Medicina General ahí de Cava, como que siempre hemos comentado cosas del curso. Me parece que son instancias formativas que la residencia a lo mejor no te da, pero que son necesarias después para cuando trabajamos en los centros de salud, pensarnos un poco más general. Entonces, gracias.
¿No Bueno, sigue yo nadie? quería- Por acá. Nada. No soy de participar Puede- mucho, pero sí escucho un montón y bueno, quería también apoyar a las chicas en lo que estuvieron, bueno, comentando. Creo que la pandemia fue difícil de atravesar, tuvimos sobre todo en salud, desde todas las disciplinas, mucho trabajo. Particularmente los 2 últimos módulos me costó un montón tener un seguimiento, me costó mucho la lectura, pero bueno, esto de tener la posibilidad de ponernos al día y que nos den tiempos y demás, me parece que, bueno, podemos darle continuidad a esto. Particularmente también pude incorporar mucho de la bibliografía en la cuestión del trabajo, me tocó coordinar un espacio nuevo, como para dar respuesta a la pandemia, y la verdad que me dio muchísimas herramientas y que, bueno, el curso es excelente, las participaciones son excelentes y me sirvió un montón y espero poder terminarlo y armar un buen proyecto. Pero bueno, esto, quería agradecerles y la presencia y los aportes de todos que me parecen excelentes. Bueno, particularmente este año que creo todos estamos esperando con ansias que termine, no solo en la fecha, sino que termine todo lo que significó. Quiero rescatar las cosas buenas y el habernos empujado a la posibilidad de estar aquí en mi casa participando de un curso distante, digamos, donde no nos juntamos en un lugar físico. Yo creo que esto es realmente una oportunidad que se nos dio. Creo que esto es algo para rescatar. Bueno, con respecto al curso también, estoy muy contenta que tenemos más tiempo. Voy a aprovechar estas tardes de calor para ponerme al día con algunos puntos, especialmente al final. Sí, coincido con las chicas que se nos hizo difícil mantenernos a flote con la bibliografía. Y bueno, y el saber ahora que tenemos hasta marzo es como que tenemos oportunidad de repensar todo, de pensar este trabajo. Particularmente todavía estoy en foja cero con el trabajo, por ahí, por eso tengo pocas preguntas, ¿no? Ya van a ir surgiendo muchísimas. Bueno, y eso, estoy muy contenta y espero que todos lleguemos a buen puerto con este trabajo y la aplicación que podamos hacer de este curso. Bueno, sí, coincido con las chicas en general. Con respecto a las preguntas sobre el trabajo, coincido de que tengo que trabajarlo un poco más y ver para sacarme dudas. Hay muchas cosas que en los últimos meses costó mantener el ritmo. Igual me parece un curso muy interesante para compartirlo, lo he compartido y he compartido algo de bibliografía también y debates que hemos tenido en los distintos encuentros con equipo de trabajo, a la distancia también, pero me parece muy interesante. Buenísimo que nos dan más tiempo porque realmente hay mucha bibliografía y muchas cosas, algunos trabajos que particularmente los tuve que hacer un poco rápido, pensando un poco en los tiempos para intentar respetar los tiempos, esto que planteó Andrea al principio, intentaba un poco respetarlos, no siempre lo logré, pero por eso hay algunas actividades que me gustaría rever y repensarlas. Así que bueno, muchas gracias por la predisposición y por ahí los encuentros, viste, se hacían medio tarde, viste, terminaban medio tarde, pero realmente sin estos encuentros no hubiésemos podido seguir el hilo y era el empujón que necesitábamos porque por ahí nos teníamos que ir, pero después
quería terminar de ver a ver qué habían charlado, qué habían debatido, y eran necesarios para mantener la virtualidad, porque si no iba a ser muy difícil continuarlo. Así que bueno, muchas gracias por su paciencia y predisposición y por darnos un poquito más de tiempo. Bueno, yo abro para cerrar un poco algunas conclusiones. Se me viene a la cabeza un montón de cosas y la verdad que tampoco me gustaría robar tanto tiempo, pero para mí, bueno, significó un montón este curso. Me anoté por una cuestión de tener un espacio donde conversar los temas de los problemas que tenemos cotidianamente, y la verdad que no solo cumplió las expectativas, sino las superó. También en el análisis de textos que yo había comentado, que ya había empezado a tener algún contacto en el 2009, y la verdad que un montón de material que nos pasaron a mí me sirvió mucho para interpretar y poder bajar a los problemas concretos lo que alguna vez había leído de manera muy teórica y lo había entendido muy en general, como que el aprendizaje siempre es un proceso, ¿no? O sea, en este curso la verdad que cumplió y superó esas expectativas de profundizar y tratar de internalizar, sobre todo para mejorar y transformar, digamos, los lugares de trabajo y los problemas hacia donde uno empieza a entender otras formas de ver la salud. Me sirvió muchísimo y aprendí a fuego esto de generar espacios de escucha entre compañeros, de formalizar los espacios de comunicación, la cuestión que yo no me daba cuenta, pero de alguna forma la relegaba. Y en eso me genera cierta duda, a ver, no digo duda, ¿no? Sino tensión en el desarrollo del proyecto, porque como que no encuentro todavía totalmente, o sigue en tensión esto de presentar un problema solamente desde mi punto de vista. Es como que necesito como ese análisis más amplio, y no puedo ver cómo presentar el proyecto sin tener la voz de los compañeros con los que se va a proponer la intervención. Así que eso es lo que más me genera, digamos, angustia, generar como ese espacio de poder llegar a tiempo de lograr ese espacio de intercambio, y por ahí estoy pensando estratégicamente qué espacios del verano para ir conversando con los compañeros el tema del problema, la delimitación del problema, como decía Andrea, la construcción de la viabilidad del proyecto. Eso es lo que me genera un desafío, digamos, y estaría bueno ir poniendo como en el aula como las aproximaciones. Y bueno, excelente los docentes, la verdad que yo soy docente y bueno, he aprendido un montón de los docentes que tuvimos, así que también superó las expectativas, muy estrategias para mí que fueron exitosas en lo personal. Y lo último, ya me puse nerviosa y no sé qué iba a decir. Nada, la angustia de terminar. No, sí, iba a proponer que capaz de acá el 31, parece como todo muy, como un tren que termina el 31, que podría ponerse una fecha, el 15, estaba buscando el 15 de febrero, una cosa así, tipo intermedia, para los que podamos, poder, qué sé yo, compartir algunas preguntas, como decían mis compañeras y compañeros, que seguramente vamos a avanzar un poco más para el 15 de febrero, con las lecturas, con el desarrollo de los proyectos, y bueno, uno puede pensar en encontrarse los que puedan, los que podamos, virtualmente, mejor con los docentes, y si no, quizás, aunque sea entre compañeros. Pero bueno, es una moción, nada más que eso. Bueno, seguro agradecerles sobre todo y a todos los compañeros, cada uno de las participaciones fueron de utilidad, y bueno, y a los docentes.
Bueno, dos o tres cositas como último. Nati y cualquiera que le pueda servir, fíjense, aunque uno no sea, no hay que ponerse muy fundamentalista con el método, pero lo que les habíamos puesto ahí en el módulo 5 del método Paideia, de la rueda, bueno, pensar esas cosas para poder, a lo mejor de un modo más informal, porque se necesita esta información un poquito atado a la fecha de la entrega, poder utilizarlo, hacer un ejercicio, a ver cómo va, para utilizarlo para otra ocasión. Respecto de la lectura, es infinita. Es infinita. Entonces, quiero decir esto porque si no es muy frustrante pensar que uno solo va a poder hacer la evaluación cuando lea toda la bibliografía obligatoria y complementaria. Es mucho, pero la verdad es que está puesta allí no solo para que todos la puedan leer, sino para apropiarse de eso. Esto que ustedes decían de, bueno, lo voy a usar en otro momento, pero ya sé que lo tengo, ya lo leí, aunque no con profundidad, y después lo vuelve uno a leer, pasan un poquito unas cosas y lo vuelve a leer y ve otras cosas que no había visto. Entonces, no se apachuchen por esta cuestión. Y lo otro, me parece, no tengan ninguna duda en poner ahí en el grupo, mandar un mensaje por el campus o como a ustedes les venga mejor, o un mail o lo que sea, para poder ir trabajando avances. Porque a medida que uno más lee y más va avanzando sobre el trabajo, más interrogantes tiene. Y eso no es malo, eso está bueno. Y que se instalen nuevas preguntas, nuevas cuestiones, está muy bueno. Así que, bueno, nada más, eso les quería decir. No sé qué dirán mis compañeros, pero yo aprendo mucho con las intervenciones o cuando doy alguna clase, ya sea en la facultad o en los posgrados, lo que sea, aprendo mucho más de lo que creen. Y bueno, y agradecerles las intervenciones, la participación y bueno, y haber estado, que no es una cosa menor. Y este año ya va a terminar y ojalá que con buenas noticias. Sí, por mi parte, todo agradecimiento. La verdad que, como lo dijimos en la primera clase, ¿se acuerdan de que esto era un camino que íbamos a construir entre todos? Si revisamos para atrás y se toman el trabajo de ver para atrás todo lo que está cargado y subido al campus, van a ver que fue un trabajo, como sea, un wiki, un trabajo colaborativo, en el cual obviamente todos aprendemos y sumamos. Y también nosotros tomamos la experiencia de ustedes para replicarlas en otros grupos, para trabajar temas y problemas con otros equipos que por ahí nos surgen, y este intercambio va también más allá de los participantes de este curso con otras cortes y otros participantes. Porque bueno, así como también muchas cosas que nos aportaron durante estos años fueron modificando y rearmando el curso a lo que es hoy, que ningún curso es igual a otro, ¿no? Porque no todos somos distintos cuando empezamos que cuando terminamos. Por mi parte, la disposición y la predisposición para lo que necesiten, el curso y el valor lo aportan ustedes y es para ustedes, así que en realidad en eso queremos colaborar para que logren en sus expectativas el trabajo, las tareas, el trabajo final, pero insistimos mucho en esto siempre, en una intervención que mejore las condiciones de trabajo para ustedes y las condiciones para la gente con la que están trabajando, digamos, que es el objetivo final. Todo esto también es un aporte a la construcción de la salud colectiva, y así lo tomamos y así lo consideramos, y por eso estamos no mal, pero con cierto orgullo digamos, de este producto colaborativo que logramos entre todos, porque me parece que es coherente con lo que decimos, es un aporte a la construcción de la salud colectiva, porque creemos que de esta manera se avanza, es la forma en que se avanza. Así que bueno, de mi parte, muchísimas gracias, que tengan un excelente inicio de año.
que tengan un buen final de año en estas 72 horas que nos quedan, o un poquito más. No hay que dejar ni un minuto librado al azar del 2020, que puede ser muy traicionero. Así que estos minutos hay que contárselos en la cara hasta que termine el año, y esperemos que el 21 sea al menos igual o mejor que este. Así que bueno, abrazo grande. Abrazo y gracias, Cuídense mucho. Abrazo para todos.